Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última conferencia de clausura de nuestro tercer ciclo de la Sociedad Española de Retórica. Y esta tarde tenemos el gusto de contar con la ponencia de la profesora Paula Olmos Gómez, de la Universidad Autónoma de Madrid. Paula Olmos es doctora en Filosofía por la UNED y desde el año 2014 es profesora de Teoría de la Argumentación y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma, además de editora de la Revista Iberoamericana de Argumentación. Ha sido investigadora visitante en las universidades de Cambridge, Pavía y Stanford y ha publicado artículos sobre teoría contemporánea de argumentación en revistas como Argumentation, Informal Logic y Teoría, y sobre retórica y teoría de la argumentación en la antigüedad y la modernidad temprana en Intellectual History Review, Renaissance Studies o Studies in History and Philosophy of Science. Entre sus publicaciones más destacadas y reconocidas se encuentra su edición del compendio de argumentación y retórica en Trota y recientemente la edición del volumen colectivo Narration as Argument en Springer en el año 2017. Y bueno, pues esta tarde nos va a presentar una ponencia con el título, como bien sabía Aristóteles, dos no argumentan si uno no quiere, y con con ese título tan interesante que ya nos promete una conferencia muy sugerente, vamos a clausurar nuestro ciclo tercero en esta modalidad híbrida, ¿no? Presencial y no presencial, y agradecemos muy sinceramente a la doctora Olmos que haya querido, que se haya prestado a dar esta conferencia. Así que, sin más y con nuestra gratitud, le cedo la palabra. Gracias, Paula. Pues muchísimas gracias, David, no solo por la presentación, sino por la invitación, y también a ti y a Juan Lorenzo y a todo el grupo que lleváis la Sociedad de Retórica por esta invitación por la que me siento muy honrada y me alegro mucho de estar aquí hoy para daros esta conferencia. Iba a ser híbrida, ahora es online. Bueno, hoy es un día muy complicado, hace mucho calor en Madrid y entiendo perfectamente que cada uno esté en el mejor sitio posible para recibir, digamos, una charla un jueves por la tarde. Lo primero que quiero hacer es, bueno, ya iremos desarrollando el tema que va sugiriendo este título, pero bueno, yo no puedo por menos que dedicar esta charla a Luis Vega-Reñón. Luis Vega-Reñón, que como todos sabéis nos dejó en octubre del año pasado de una manera totalmente inesperada hasta muy poquito antes de su fallecimiento. Luis Vega fue mi maestro, fue por supuesto mi director de tesis y bueno, creo que todo lo que voy a decir hoy aquí tiene mucho que ver con su magisterio y bueno, espero que honre su magisterio. Luis fue un filósofo y un historiador de la lógica en particular, ¿no? Un filósofo de la lógica e historiador de la lógica, y sobre todo a partir de los años ya del siglo XXI se considera que Luis fue uno de los introductores o el introductor más fundamental de la teoría de la argumentación en España. Él estaba también muy cercano a la Sociedad de Retórica y bueno, todos le conocisteis, así que no quiero decir demasiado de él. Yo también transité un poco, hice un poco el mismo tránsito que hizo él, un poquito después, pero un poco a la vez que él, en el sentido de que yo también empecé tratando de dedicarme a la historia de la lógica, porque durante, digamos, mi licenciatura me había parecido que esa era el área donde yo quería trabajar, y enseguida que empecé a trabajar en temas de historia de la lógica me di cuenta de que la historia de la lógica no podía ser solo la historia de la lógica formal, ¿no? Que había muchas cuestiones que preocupaban a la filosofía y a la lógica, que estaban en otro tipo de fuentes y que estaban en otro tipo de textos. Y que si queríamos, digamos, dar cuenta de nuestras prácticas justificativas y de nuestras prácticas argumentativas, no podíamos solamente quedarnos, digamos, con el esquema esquelético de lo que la lógica formal tenía que decir al respecto. También está Luis aquí, no solo por eso, sino porque también él fue
quien, digamos, me enseñó a trabajar con los textos aristotélicos. Luis era muy aristotélico, y muy aristotélico en varios sentidos, no solamente porque utilizó mucho el trabajo de Aristóteles, porque siempre bebía de esa fuente, porque siempre se remontaba, digamos, a qué es lo que había dicho Aristóteles sobre un determinado tema, puesto que los temas que le interesaba habían sido temas aristotélicos, claro, no era por cualquier cosa, ¿no? Sino porque precisamente las cuestiones sobre teoría de la argumentación encontró en Aristóteles muchísimo que decir al respecto, sino también un poco porque él adoptó un cierto, y esto es algo que yo destaqué en alguna ocasión cuando Luis publicó su magnífico libro de la fauna de las falacias, ¿no? Hicimos una presentación en la UNED de ese libro, y yo en aquella ocasión destaqué el estilo aristotélico de Luis, ¿no? Y me refería con esto al modo en el que Luis tenía de caracterizar cualquier tema que abordaba, redactando lo que él llamaba unas caracterizaciones paradigmáticas. Él decía que él no hacía definiciones, que él hacía caracterizaciones paradigmáticas, en las que iba introduciendo los temas siempre con una complejidad discursiva que a mí me recordaba mucho a muchos textos de Aristóteles, ¿no? Es bien conocida su definición de argumentar, como argumentar es una manera de dar cuenta y razón de algo a alguien o ante alguien en determinados marcos y contextos de discurso con el fin de lograr su comprensión y ganar su asentimiento. Yo decía que cuando leías este tipo de cosas parecía que nos estaban faltando las partículas griegas, ¿no? Parecía que estaba todo lleno de mente, caide, caiga, porque efectivamente Luis se le quedaba cortos el i y el o del castellano, y tenía esa manera como de desdoblar cada concepto en cada una de sus posibles versiones, que yo también encuentro mucho en los textos aristotélicos. Y digamos que Luis no hacía eso solo, digamos, por hacer complejo lo que no fuera complejo, sino todo lo contrario. No es que no quisiera concretar. Cuando yo he dicho que Luis decía que él no hacía definiciones, sino caracterizaciones paradigmáticas, esto lo hacía en un contexto muy claro. Esto lo hacía en el contexto en el que él se movía de la filosofía analítica, donde una definición es una cosa muy estricta. Una definición para un filósofo analítico es un conjunto suficiente de condiciones necesarias, y Luis no quería hacer eso. Pero no es que no quisiera hacer eso porque, digamos, que no quisiera mojarse o no quisiera concretar los detalles de cómo se definían las cosas, sino porque era muy consciente de la complejidad del objeto de estudio. Y esa conciencia de la complejidad del objeto de estudio es en la que le llevaba siempre a expresarse de esa manera, a no dejar cabos sueltos, a siempre ver el otro lado de las cosas. Y bueno, digamos que el objeto de estudio de la teoría de la argumentación, de la que él se veía como introductor en el contexto español y también hispanoamericano, ¿cuál es el objeto de estudio de la teoría de la argumentación? Esa es una buena pregunta. Hay quien cree que el objeto de estudio de la teoría de la argumentación pues son los argumentos. Son algo que es definible como una relación entre dos contenidos y que se puede, digamos, extrapolar ese objeto de estudio y analizarlo como algo diferente, no diferente, sino separable de la práctica en la que se da. Espera un momento, esto está en un modo de batería baja, me dice. Vale, no importa. Y hay quien diría, digamos, que las argumentaciones pues son aquellas interacciones que se construyen a base de argumentos. Y entonces, bueno, pues vamos a estudiar los argumentos y luego vamos a estudiar esas interacciones que se producen por la suma de los argumentos. Luis Vega se dio cuenta enseguida de que eso no podía ser así, que había que
volcarse en la complejidad de la práctica argumentativa para luego, si acaso, analizar sus partes, pero que el objeto de estudio de la teoría de la argumentación no eran los argumentos, ya de primeras era la actividad de argumentar. Pero además, hacia el final de sus trabajos, en los trabajos más avanzados de Luis, sobre todo en el libro que sacó de Introducción a la teoría de la argumentación, que era una reedición de Si de argumentar se trata, ya empezó a hablar de que el objeto de estudio de la teoría de la argumentación iban a ser las prácticas argumentativas. Y yo me voy a centrar un poco en esta idea, en que el objeto de estudio de la teoría de la argumentación no son los argumentos, ni siquiera las argumentaciones, sino las prácticas argumentativas. Y eso es algo que no se puede enfocar de una manera sencilla, de una manera abstracta, de una manera desligada del contexto en el que se dan dichas prácticas. Por ponernos un poco digamos, respecto del grupo con el que yo trabajo en teoría de la argumentación, que más o menos lo que voy a presentar aquí es algo que compartimos todo ese grupo, pues ese grupo en los últimos años se ha reunido en torno a un proyecto de investigación, el proyecto de investigación que se llama precisamente Prácticas Argumentativas y Pragmática de las Razones, en el que también colaboró Luis, y que finalmente, bueno, finalizó en septiembre del año pasado y esperamos que tenga una continuidad en... hemos preparado ya la petición para que tenga una continuidad en una nueva edición de Prácticas Argumentativas y Pragmática de las Razones. Estamos a la espera de la evaluación de los nuevos proyectos, como muchos de vosotros, supongo. ¿Y por qué Prácticas Argumentativas y Pragmática de las Razones? Bueno, pues porque ya en la definición que Luis manejaba de argumentar, hablaba de dar cuenta y razón. Cada vez tenemos más claro que esas prácticas argumentativas que nos interesan son prácticas en las que se intercambian razones, en las que dar razones, recibir razones, examinar razones, pedir razones, va a ser el tipo de actividades que conforman esa práctica. ¿Y qué son las razones? Bueno, hay una definición que más o menos hoy en día está bastante extendida entre los filósofos que trabajan en lo que se llama teoría de las razones, que, bueno, cuando está bien traducida y que no siempre está, o traducida con cuidado, podríamos decir que una razón es una consideración que favorece una determinada posición sobre un asunto debatido. No es que en el grupo en el que yo colaboro reneguemos de esta definición, porque, bueno, contiene algunos elementos interesantes, ¿no? Está claramente mencionando esa idea de que una razón es algo que va a favorecer o a apoyar un determinado contenido. Pero lo interesante sería, digamos, darle una pequeña vuelta a esa definición y recibirla desde un punto de vista algo más interactivo también. Es decir, no como algo que de una manera descontextualizada favorece una cosa, sino algo que alguien presenta en un determinado intercambio como favoreciendo otra cosa. Es decir, llamaremos razón a lo que efectivamente alguien ha presentado en una práctica argumentativa como una razón. Y darle esa pequeña vuelta interactiva a la definición de razón, en lugar de decir solo una consideración que favorece, la consideración que alguien ha presentado como favoreciendo, nos permite algo que es muy importante para nuestro planteamiento, que es la evaluación dinámica de las razones. No se trata de que las razones lo sean o no lo sean para algo o no lo sean para algo, digamos de una manera descontextualizada siempre y en cualquier lugar, sino que si consideramos que razón es lo que alguien presenta, podemos entender que ya le podemos dar la categoría de razón prima facie, a algo que alguien presenta como una razón.
Si además hay otra persona que recibe esa razón, que la examina, que la mira un poquito y por lo menos la comprende o comprende en qué sentido es una razón, pues ya le puede empezar a dar el estatus de una razón pro tanto. Si además la evalúa, la compara con otras, la tiene en consideración para llegar o no llegar a una determinada posición, entonces ya puede llegar a ser una razón concluyente o una razón que era buena pero que no tiene tanto peso como otras, etc. Si cogemos las razones y no las entendemos como relaciones abstractas, sino como algo que se da en el seno de un intercambio, en el seno de una interacción, entonces todos esos matices de lo que las razones, de la vida evaluativa de las razones, empiezan a tener sentido. Y empiezan a tener sentido en interacción, ¿vale? Con lo cual, nuestra evaluación de razones no es sí, no, razón buena, razón mala, sino razón en un momento determinado, de un determinado intercambio, en comparación con otras, etc. Y finalmente, esas prácticas argumentativas, por todo lo que vengo yo diciendo, nos vamos dando cuenta de que no son prácticas de dar razones, punto pelota, son prácticas de dar, pedir, reconocer, recibir críticamente, contestar, criticar, debatir, rebatir, conceder, atender a razones. Esta es una relación que yo he utilizado en varios textos y que está incompleta, porque de hecho lo suelo decir, y que iterativamente nos permite pedir razón de aquellas razones que ya hemos dado, con lo cual es todavía más complicado. Las prácticas argumentativas no son aquellas en las que alguien llega y da un argumento. Las prácticas argumentativas son aquellas situaciones en las que hay un intercambio discursivo en el que se dan razones, se piden razones, se examinan, se contraatacan, se ponderan, finalmente se decide sobre ellas, etc. Hay mucho más en juego que solo presentar un argumento. Y bueno, hay una serie de autores, y aquí traigo a tres. Una es Ruth Amosi, una teórica de la argumentación israelí bastante conocida, y luego están el lingüista Oswald Virchow o el filósofo del lenguaje Robert Brandon, que dicen algunas cosas que nos pueden llegar a apelar en el sentido de que todos reconocen, digamos, algo que yo he llamado en algún momento la omnipresencia o la ubicuidad de la argumentación, ¿no? Ruth Amosi dice prácticamente todo discurso tiene alguna dimensión argumentativa, incluso algunos tienen miras argumentativas. Oswald Virchow, como lingüista, dice la función principal del lenguaje no es representativa, sino argumentativa. Robert Brandon dice usar el lenguaje es participar en el juego de dar y pedir razones. Nos están llegando a decir que prácticamente el uso del lenguaje en la mayor parte de su expresión comporta el dar razones, el recibir razones, el pedir razones. Parece que nuestros intercambios discursivos son básicamente argumentativos. Bueno, sin exagerar, no hay textos que no son argumentativos, hay fragmentos lingüísticos, hay intercambios lingüísticos que no son argumentativos, pero tenemos que estar suficientemente atentos como para pensar que un análisis argumentativo de, como diría Ruth Amosi, prácticamente cualquier intercambio discursivo va a ser relevante, va a tener sentido. Dice el profesor Marrow, argumentar en un sentido mínimo es presentar algo a alguien como una razón para otra cosa. Esta definición es una depuración un poco de la definición que nos dio Luis. Depuración en varios sentidos, pretende ser un poquito más general y pretende captar los rasgos más básicos de lo que significa, digamos, presentar algo como una razón, ¿no? Dar un argumento, intervenir en uno de esos intercambios, en una de esas prácticas argumentativas,
presentando una razón. Es como el movimiento mínimo que requerimos para que haya un intercambio argumentativo. Pero lo que más me importa de esta definición es ese en un sentido mínimo, porque es una definición de un elemento básico del argumentar que es consciente de que está incardinado en una práctica más compleja. En un sentido más completo o más global, argumentar no es solo eso. Argumentar es participar asumiendo distintos roles en prácticas argumentativas. Esas prácticas que hemos mencionado antes. Porque no se dan razones en el vacío. No hay intercambios de razones en el vacío. Se dan razones y se entienden y se reconocen como tales en contextos en los que las razones se demandan, las razones se esperan, es decir, en las prácticas argumentativas. Algunas más o menos institucionalizadas y regladas y otras más, digamos, más espontáneas, menos reguladas. ¿Qué prácticas son esas? Bueno, hay un autor, un gran retórico norteamericano, Thomas Goodnight, que ya en el año 82 publicó un artículo muy conocido y muy influyente, que se llamaba The Personal, Technical and Public Spheres of Argument. Él quería, digamos, hablar de las distintas esferas de la argumentación y las clasifica, digamos, en esas tres grandes categorías, ¿no? Las prácticas argumentativas de la esfera personal o privada, es decir, en la vida doméstica, cotidiana, de lo familiar en el sentido español de los que forman parte de la familia, pero también en el sentido, digamos, americano o inglés, de quienes son nuestros familiares, ¿no? Esa es una expresión que se usa también bastante, algunos autores utilizan bastante, de nuestros amigos, de nuestro entorno de ocio y de vida cotidiana y doméstica. Ese es un ámbito en el que damos razones, en el que esperamos que nos den razones, en el que pedimos razones, en el que discutimos razones. El otro ámbito es el ámbito que Goodnight llamaba técnico y que yo suelo casi preferir profesional más que técnico, porque técnico parece como si hubiera una técnica argumentativa y no nos referimos a eso, sino que nos referimos a todos los ámbitos en los que participamos porque tenemos una determinada capacitación para participar en ellos. Es decir, ahí aparecen, ¿no? Ciencia, ingeniería, tecnología, crítica artística, pero es un etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo aquello que hacemos en nuestra vida laboral porque tenemos una determinada capacitación que no tiene todo el mundo, ni tiene por qué compartir todo el mundo para participar en ella, determina espacios en los que las razones que se dan pueden ser muy técnicas en cierto sentido o pueden ser solo, en el extremo, solo entendidas por los entendidos. Pero bueno, también hay un trasvase entre todas estas esferas, pero puede haber esferas más abiertas, esferas más cerradas. Y luego el artículo de Goodnight, en realidad, para lo que él lo escribió, no fue tanto para hacer esta clasificación como para reivindicar la esfera pública de la argumentación, ¿no? Ese ejercicio de la ciudadanía retórica en el que se habla de política, de justicia, de aquello que forma parte de los medios de comunicación, de la opinión pública y en el que de nuevo participamos todos. ¿Vale? Hay veces que en esta clasificación tripartita pues siempre digamos que se hacen como agrupaciones. Uno dice, bueno, pues por un lado está como lo personal y por otro lado lo público, que es lo laboral y lo público. Bueno, hay otra agrupación que a mí me interesa más y es que lo personal y lo público es aquello en lo que participamos todos y que nos concierne a todos, y en cambio lo técnico es precisamente ese mundo mucho más fragmentado en el que cada uno participa solo de su propia esferita, ¿no? Esferita de su propia capacitación. Pero en todo caso, si repasamos todas estas esferas, pues esto todo es toda nuestra vida, o como diría Habermas, ¿no? Todo el ámbito de la vida en el que se suceden permanentemente pretensiones de validez teórica, pretensiones de validez práctica y pretensiones de validez evaluativa. Permanentemente estamos defendiendo qué debemos y no debemos creer, qué debemos y no debemos hacer, cómo debemos o no debemos evaluar las cosas. Todos tenemos posiciones más o menos asentadas, más o menos abiertas a la discusión, más o menos abiertas a la argumentación, pero
todos damos razones, todos recibimos razones, todos pedimos razones y todos examinamos razones. Sin embargo, digamos que todo esto que parece que no es demasiado polémico y que todo el mundo podría tener muy asumido, no es algo que se haya tenido tan claramente en cuenta en el desarrollo ni de la teoría de la argumentación ni siempre de la perceptiva retórica. La perceptiva retórica y la teoría de la argumentación se han centrado específicamente en el desempeño del argumentador, se han centrado específicamente en cómo, digamos, analizar, evaluar y mejorar las capacidades de aquellos que presentaban razones como si tuvieran, digamos, o no tuvieran más receptor que, digamos, la humanidad, o tuvieran un receptor específico, un auditorio que simplemente escuchara y simplemente se sintiera o no se sintiera persuadido. Pero digamos que no ha habido tanto interés en analizar en detalle el intercambio de la discusión. Y esto tiene varios problemas. Uno de los problemas que tiene es que esto provoca un cierto espejismo, y es un espejismo que está claramente presente en el mundo de la lógica, que ha estado claramente presente en el mundo de la dialéctica formal y que me temo que también está presente en la retórica, aunque la retórica, digamos, se ha creído, ha pensado de sí misma que no cometía ese error, digamos, ¿no? Y es la idea de que hay alguien haciendo una actividad y hay otros que son los teóricos de la argumentación, los lógicos, los retóricos, que evalúan esa actividad como algo externo. Es el espejismo de la instancia preceptiva y normativa externa a la acción. Cuando en realidad es algo que se puede hacer, hay alguien haciendo algo y tú puedes llegar desde fuera, observarlo y evaluarlo desde fuera, pero hay que tener en cuenta que eso que está haciendo esa persona, aunque se pudiera conceptualmente o concebiblemente analizar desde fuera, ya hay alguien involucrado en la propia actividad que lo está haciendo, que ya lo está evaluando, porque siempre son actividades interactivas. Si entendemos esta frase de Jim Goodwin, que a mí me gusta mucho, la idea misma de razón, la idea misma de algo que se presenta como una razón encierra el ser algo que aspira a ser aceptado por los demás, pues entonces nadie da una razón en el vacío esperando a que vengan otros que no tienen nada que ver con aquellos a los que les ha dado razones para evaluar si esa era una buena o mala razón. Está interactuando con alguien y es en ese juego del dar y pedir razones cuando se van a evaluar y a examinar esas razones. Porque cuando alguien da una razón, normalmente es que alguien ya se la ha pedido antes, ya está teniendo en cuenta a esa instancia de interlocución. Y eso nos lleva más bien a destacar algo que, bueno, Christopher Tyndale ha hablado de ello, pero ni siquiera Christopher Tyndale creo que haya profundizado suficientemente en lo que significa esto. Christopher Tyndale habla del rol normativo o evaluativo de los auditores. Pero de nuevo, a veces da la sensación de que es algo que se hace como a posteriori. Hay alguien que presenta un discurso y el auditor, el auditorio, utilizo la palabra auditor para referirme al miembro del auditorio, lo que hace es sentirse persuadido o no sentirse persuadido. No es solo eso, no es solo eso. Hay una interactividad mucho mayor de la que a veces estamos dispuestos a admitir y además las instancias en las que esa interactividad es real, porque hay una discusión, porque hay un intercambio discursivo, son las más interesantes. Y lo que pasa cuando no pasa eso, cuando la interacción, digamos, es silenciosa por parte de una de las partes, pues digamos hay que reconstruirla a la vista de lo que sucedería si se diera esa interacción discursiva real. Porque ese es el caso
básico de lo que es una práctica argumentativa. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto para nuestro campo de estudios? Bueno, pues tiene consecuencias importantes porque tiene consecuencias para la concepción de la propia normatividad argumentativa. La normatividad argumentativa muchas veces se entiende como aquella aportación que hacen los teóricos de la argumentación para reglamentar la argumentación, para decir cuándo una argumentación es buena, es mala, es válida, es inválida, está bien hecha, no está bien hecha. Como si, digamos, vinieran gentes, los expertos de otro ámbito e intervinieran en un ámbito en el que hay, digamos, alguien haciendo algo de una manera sin control ninguno, ¿no? Y eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque realmente estamos hablando de un tipo de prácticas en las que participamos todos y en las que ya hay una normatividad interna, en las que ya hay un ejercicio interno de la evaluación. A todos nos preocupa la buena argumentación. Todo el que se dedica a la teoría de la argumentación, a la retórica, estamos siempre hablando. Sí, bueno, la gente argumenta mucho, pero se argumenta muy mal. Es una frase que se oye mucho, ¿no? Ojalá tuviéramos buenas teorías para poder argumentar mejor. Tenemos esa percepción de que argumentar, ni siquiera todo el mundo llega a admitir que es una capacidad común, bueno, pero mucho. Pero esto es más común. Argumentar puede admitirse que es una capacidad común, pero manifiestamente mejorable, ¿no? Y sin embargo, el espacio en el que se mejora esa argumentación no tiene por qué ser un espacio, digamos, que venga de arriba a abajo, no tiene que ser el espacio en el que los teóricos o los que saben mucho llegan y bajan sobre la tierra y dicen, es que tienes que argumentar de esta manera, sino que es en el intercambio argumentativo en el que se pulen las razones, en el que cuando presentamos una razón no la presentamos en el vacío, ni la presentamos para que venga gente mucho después a evaluarla, se la presentamos a alguien y ese alguien va a responder y ese alguien puede contraargumentar y ese alguien puede poner sobre la mesa otras razones. Hay algo interno al propio intercambio que es fundamental que no olvidemos, que es fundamental que no obviemos y que la teoría de la argumentación y a veces la perceptiva retórica a veces han pasado por encima de ello. Porque digamos que no se trata solo, y esto es muy importante, de aprender un catálogo de buenas razones, aprender un catálogo de buenos argumentos, aprender un catálogo de cosas que se pueden presentar, sino aprender a tomar parte en prácticas argumentativas que son dinámicas, es decir, aprender a pedir, a recibir, a evaluar argumentos, a ser capaz de dar cuenta y razón de esa petición y de esa evaluación. Es algo mucho más dinámico y, por lo tanto, no es lineal ni puede aprenderse, digamos, fuera del contexto de la propia interacción. Y bueno, por meter ya más datos o más razones a mi favor, bueno, las mejores teorías cognitivistas y evolucionistas recientes, o por lo menos algunas tendencias dentro de las teorías cognitivas, como el trabajo presentado por Hugo Mercier y Dan Sperber en estos últimos años, con su teoría argumentativa del razonamiento, esa idea de que si somos animales que razonan y que tienen una vida mental en la que se manejan razones, es porque somos animales argumentadores, es porque somos, digamos, vivimos en sociedades en las que se intercambian razones y construimos nuestra vida mental a partir de esas interacciones que están, digamos, en el origen y en la base de nuestra vida mental. Además, esa capacidad de razonar evolucionada y seleccionada para la interacción argumentativa también mejora en interacción, ¿vale? Cuanto más interactuamos, mejor argumentamos y mejor razonamos. Por lo tanto,
argumentar es una actividad intrínsecamente normativa, constitutivamente sometida a crítica o normativa desde el punto de vista interno, y si queremos hacer una teoría normativa de la argumentación, tenemos que tener eso en cuenta. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que es una actividad intrínsecamente normativa. Y eso quiere decir que tiene sentido esos márgenes de mejora, esa idea de que podemos afinar nuestras razones, de que podemos buscar mejores razones, de que podemos argumentar mejor nuestra posición, precisamente no porque vayan a venir unos teóricos a decirnos lo has hecho bien o lo has hecho mal, sino porque estamos interactuando con alguien que queremos que reconozca la fuerza de nuestras razones. Alguien que precisamente nos ha pedido razones previamente. Las razones se construyen precisamente para ser confrontadas por otros, para ser recibidas, examinadas y evaluadas por otros. No es algo que alguien haga por divertirse y otras personas diferentes hayan decidido evaluar también por divertirse. Hasta el punto de que hoy en día se empieza a hablar también de la construcción dialógica de las razones, aunque este es un tema un poco más avanzado y en el que ahora mismo no voy a entrar. Todas estas ideas que estoy barajando y que os estoy presentando, lo que nos vienen a sugerir es que a lo mejor no era tan importante solo centrarnos en el desempeño del argumentador, y en la evaluación de los argumentos uno por uno para tener un catálogo de bondades y de maldades respecto de los argumentos, un catálogo de valideces e invalideces respecto de los argumentos, sino que tenemos que entender mejor toda esa dinámica en la que, por ejemplo, la contraargumentación desempeña un papel muy importante. La contraargumentación, la argumentación crítica, digamos, el que los intercambios no se compongan solo de un paso, sino de una serie de pasos, hace que de repente, si el primer paso es presentar una razón para algo, si el primer paso es presentar un argumento, que bueno, casi nunca el primer paso es ese, casi siempre el primer paso es pedirlo, pero bueno, incluso poniendo como el primer paso ese dar un argumento, resulta que la contestación a ese argumento, que puede ser de tipo evaluativo o puede ser de tipo contestación, es decir, presentar un argumento contra el argumento inicial, o pedir una razón de por qué eso es un argumento. Todo lo que tiene que ver, digamos, con seguir retorciendo, digamos, todos los elementos de la argumentación, desempeñan un papel mucho más grande del que inicialmente se había considerado, ¿no? Entonces, la contraargumentación, la argumentación crítica y la idea de que la evaluación argumentativa es parte de la práctica argumentativa. Es decir, la evaluación de la argumentación no es una actividad distinta de argumentar, puesto que nadie concibe que se vaya a evaluar un argumento sin dar razones de esa propia evaluación, ¿vale? Con lo cual, esta idea de la que partíamos al principio de las prácticas argumentativas se nos ha vuelto particularmente compleja. Bien. Hasta aquí quería llegar y ahora quería, digamos, hablar de Aristóteles y decir, bueno, estas son algunas frases que también tienen que ver con esto. No hay espacio de justificación racional más allá de la propia práctica argumentativa. El terreno en el que la validez argumentativa se funda y desde el que se difunde es la propia práctica dinámica de la argumentación. Y la pregunta es, bueno, ¿y Aristóteles ya sabía todo eso? ¿Por qué he dicho yo en un título que como ya sabía Aristóteles, dos no argumentan si uno no quiere? Y ahí he puesto eso del sufrido Aristóteles porque eso es una frase de Luis. De nuevo volvemos a Luis Vega.
Luis Vega decía el sufrido Aristóteles, refiriéndose a que, bueno, Aristóteles lleva siglos y siglos siendo interpretado, leído y retroecanado por mucha gente, ¿no? Y bueno, yo voy a hacer lo mismo. Si lleva tantos siglos siendo reinterpretado, pues yo voy a seguir reinterpretando a Aristóteles y, por supuesto, haciéndole decir lo que me parece a mí que debería haber dicho. Pero bueno, espero convenceros de que al menos hay la semilla en Aristóteles de algo que tiene que ver con algunas de las cosas que he dicho aquí. Y me voy a referir en particular a un par de fragmentos de la retórica muy iniciales, de las primeras frases de la retórica. Voy a hablar de la segunda y la tercera y la cuarta frase de la retórica, un poquito justo después de cuando dice eso de que la retórica y la dialéctica son artes complementarias o antístrofas. Enseguida resulta que Aristóteles dice esto que a mí me parece que es muy afín a muchas de las cosas que he dicho y voy a tratar de decir por qué creo que es afín. Dice, todos de alguna manera participan de una y de otra. Acaba de decir dialéctica y retórica, ¿no? Todos. No sé por qué, todos participan o todos participamos, ¿no? Y ese todos, bueno, pues a lo mejor se refiere solo a los griegos o solo a los hombres o solo a los hombres libres, pero me da igual, podemos entenderlo como un todos más amplio en estas sociedades modernas un poquito más inclusivas, ¿no? Todos de alguna manera participan de uno y de otra, de la dialéctica y de la retórica, ya que todos hasta cierto punto intentan examinar y sostener alguna razón y defenderse y acusar. En esta frase tan sencilla hay mucho que rascar y lo que más me interesan son esos dos verbos que ahí están traducidos por examinar y sostener, exetatzein y pechen. Vamos a ver, son dos verbos de uso extendidísimo y sujetos a múltiples interpretaciones. Pero lo curioso es que tan abiertos son y tan extendidos son que se les pueden dar varias interpretaciones y de hecho los traductores les han dado varias interpretaciones. Exetatzein puede invocar tanto la recepción crítica, que sería un examinar, yo lo he traducido por examinar y en las versiones inglesas se suele traducir por test, criticize, algo que lo asociaría a quien recibe una razón, ¿no? La examina, el rol del auditor. Pero también, y hay quien lo ha traducido así, se puede ligar a la invención retórica, porque se puede traducir con algo así como rebuscar o escudriñar. Y en las versiones españolas se traduce así, como inventar o descubrir, algo que lo asociaría más bien al rol del argumentador, a una inventio de una razón que se va a presentar en un discurso. Pero es que lo mismo pasa con IPEGEN. IPEGEN puede ser algo más bien propositivo y correspondiente al rol del argumentador, algo como construct o uphold o sostener, pero también hay quien lo ha traducido, en este caso Antonio Tobar, como resistir y en este caso lo traduciría como algo asociado al rol del auditor. Pero claro, es que Antonio Tobar traduce exetatzein como inventar, con lo cual está atribuyendo uno a uno y otro a otro. Y ese es el punto interesante. El punto interesante es que Aristóteles, como Luis, no pone un verbo, pone dos. Y esto que parece una perogrullada, a mí me parece que está queriéndonos decir que está pensando en una actividad que se puede ejercer desde dos puntos de vista. Y aquí ya, digamos, no ejerzo de filóloga y me da igual cuál sea la traducción. Pero lo interesante es que se pueden atribuir uno a una acción y otro a otra. Y esto es lo que hacen todos, salvo en la traducción de Quintín Racionero. En la traducción de Quintín Racionero utiliza otra estrategia, que es atribuir los dos verbos al argumentador. Es decir, dice descubrir y sostener un argumento. Parece que lo que está haciendo es enumerar los distintos oficios, las distintas tareas del orador. Parece que está tratando de enumerar una inventio y una dispositio y sigue con la idea esta de codificar la preceptiva retórica. Pero a mí me parece, y la verdad es que no he hecho una búsqueda súper sistemática, pero en todas las otras versiones que he visto, siempre lo que se hace es lo otro, es decir, atribuir un verbo
al rol del argumentador y un verbo al rol del interlocutor. No me gusta tanto auditor en este caso porque estoy queriendo decir que es el interlocutor, que es alguien que va a participar en ese intercambio más dinámico. Y este recoger la oposición lo que nos permite es precisamente hablar de diversos roles y agentes en la práctica argumentativa y, bueno, empezar ya a decir que Aristóteles ya hablaba de la correlación entre dar y examinar razones, ¿no? Yo he traducido examinar y sostener razones y una traducción inglesa muy corriente es to criticize or uphold an argument. Y creo que, como sigue la frase, que es y acusar y defenderse, que ahí no hay mucha discusión sobre las traducciones, también, digamos, ahonda en esta idea de que lo que está haciendo Aristóteles es referirse a la idea de que todos, y ese todos es todas las personas que participan en esa vida discursiva que él conoce, son personas que participan en esas prácticas en las que hay varios roles y roles alternativos y se produce algo que no es simple, es algo dinámico. La frase sigue, o bueno, no la frase sigue, sino después hay el párrafo, sigue ahondando en algo que yo creo que sigue siendo bastante afín a muchas de las cosas que hemos aquí presentado. Estos son unas líneas después. Y de todos ellos, no sé si es de todos ellos o de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros, que somos todos los que damos razones y recibimos razones y examinamos razones, de todos ellos, unos lo hacen al descuido o de manera espontánea o automática, es ese eike, y otros mediante el hábito, synetheian, que resulta de la costumbre. Mas puesto que cabe hacerlo, a veces hay gente que dice puesto que cabe hacerlo, pero yo diría que es más bien puesto que cabe lograrlo, y lo digo por lo que viene a continuación, puesto que cabe lograrlo, en el sentido de hacerlo bien. De ambas maneras, de manera espontánea o mediante el hábito, es evidente que también para estas cosas se podría encontrar un método o trazar un camino, es un hodopoiein, pues la causa por la que aciertan tanto los que siguen un hábito como los que obran al descuido, cabe estudiarla, theorein, y todos reconocerán que tal estudio es tarea de un arte, techne. ¿Qué está haciendo aquí Aristóteles? Bueno, está justificando su estudio, ¿no? Son los primeros pasos del tratado y está justificando que se puede hacer un tratado sobre eso. Pero fijaos qué manera tan rara tiene de justificar su tratado. No diciendo que yo tengo una manera de explorar un ámbito que nadie ha explorado y sobre el que puedo, digamos, encontrar sus primeros principios, ni nada por el estilo. Está diciendo, hay una actividad en marcha, una actividad que existe, en la que participamos todos y en la que la gente ya lo está haciendo bien, o por lo menos logra hacerlo de alguna manera suficientemente bien como para que entendamos qué es eso lo que está haciendo. Y además lo hace incluso espontáneamente o por lo menos por hábito. Vale. Está claro que él tiene una preocupación normativa, está claro que lo que le interesa es la causa por la que aciertan, en qué consiste acertar, habla de un método, habla de construir una teoría de ese método, pero al tiempo está insistiendo en que es en la propia práctica argumentativa donde hay que buscar esos criterios normativos, puesto que ya hay gente haciéndolo bien. Se trata de prácticas que son omnipresentes, en las que todos participamos, ¿vale? Y para los que no se necesita un entrenamiento especial, no se necesita aprender una teoría para hacerlo bien. Es algo que se puede adquirir, es una capacidad mediada por la propia participación que se adquiere, igual que se habla de que adquirimos el lenguaje, no lo aprendemos, ¿vale? El lenguaje no lo aprendemos aprendiendo las reglas gramaticales de nuestra lengua, lo aprendemos hablando, oyendo hablar, respondiendo, corrigiéndonos, etc. Lo adquirimos el lenguaje, no lo aprendemos. Bueno, pues básicamente
no con este vocabulario de psicología cognitiva contemporánea, pero Aristóteles está diciendo eso, está diciendo que argumentar es algo que adquirimos, no que aprendemos. Y que podemos llegar a aprender o que podemos llegar a teorizar sobre ello y que podemos llegar a entender, a sistematizar metódicamente, pero ojo, no viniendo de un otro lado, no viniendo de que yo he encontrado, digamos, los principios de la argumentación en otro sitio. Es ahí, en la propia práctica, donde los voy a encontrar. Están implícitos en la práctica. Ahí he puesto a la Wittgenstein, quizá esto ya es mucho sufrir, hacer sufrir a Aristóteles, convertirle en Wittgenstein, pero en fin, en ese sentido en el que estoy hablando de que son prácticas que se adquieren con la práctica, incluso capacidades evaluativas que se adquieren evaluando y siendo evaluado. Es decir, aprendemos a seguir normas o adquirimos la capacidad de seguir normas sin que nadie haya hecho explícita esa norma. Pero se puede hacer explícita esa norma y eso es lo que pretende Aristóteles hacer en su retórica. Bueno, ya voy acabando y solamente diré lo siguiente. Es mi tesis que el tipo de estudio que es la retórica aristotélica, y esto no lo extiendo a toda la obra de Aristóteles ni muchísimo menos, pero sí al Tratado de la Retórica, es algo que responde a estas ideas que he presentado aquí. Estamos ante un teórico que acepta que va a teorizar sobre una práctica que ya está en marcha, a la que no va a tratar de imponer unas normas, digamos, que provengan de sus estudios filosóficos, de sus estudios éticos, de sus estudios lógicos. No, va a tratar de entender cómo funciona. Y además una actividad que no es una actividad simple o lineal, sino una actividad compleja, que no comporta la acción de un solo individuo, sino la interacción de varios, de modo que en esa interacción ya hay una evaluación que hay que tener en cuenta a la hora de entender en qué consiste evaluar la argumentación. Y claro, esta tesis ni hoy ni quizá en toda mi vida voy a poderla argumentar o voy a poderla justificar. Solamente me remito a algunos trabajos que he publicado en este sentido, no en este sentido de hacer explícito esto, sino cómo he usado yo los textos de la retórica, pues para hablar de los argumentos basados en fábulas o los argumentos narrativos o la ponderación de argumentos que tienen que ver, digamos, con la toma de decisiones políticas o los argumentos basados en definiciones, donde siempre que me he remitido al texto de la retórica aristotélica para hablar de cualquiera de esas cosas, he encontrado un tipo de aproximación a la práctica argumentativa muy afín a todas las ideas que he presentado hoy aquí. Y por eso pienso que efectivamente Aristóteles pues ya sabía que no se puede hablar de la argumentación como algo, digamos, de una sola dirección, como algo que hace alguien y otros simplemente escuchan, o como algo que hace alguien y otros ajenos a esa actividad la evalúan, sino que argumentar es participar en ese juego interactivo en el que las razones no solo se dan, sino que se piden, se reciben, se examinan, se rebaten, se aceptan o no se aceptan. Y muchas gracias a todos por estar aquí hoy escuchándome.